Bueno, gente, hay días que lo mejor que puedo hacer uno es salir a caminar y intentar olvidar cosas. Pero qué difícil olvidar días como el de hoy, cuando estamos en Colombia intentando alcanzar la paz y de pronto viene el ELN y asesina a 9 jóvenes militares, algunos casi niños. Una bofetada tremenda en la cara de un país que sueña con la paz. Y me da igual que se llame ELN o Clan del Golfo o cualquier tipo de guerrilla, bacrín o grupo paramilitar. Todos esos zampones, la única forma que tienen de negociar es poner muertos sobre la mesa. Y se van a dar de frente contra un país, porque estamos mamados de eso. Estamos mamados. No más. Pero ¿saben qué? Estamos mamados, pero el demonio lo tenemos por dentro, porque si ustedes se dan cuenta, concretamente en el transporte público, en las ciudades colombianas hay agresiones todo el tiempo. Todo el tiempo. En los territorios hay asesinatos todo el tiempo. O sea, tenemos una forma violenta de reaccionar ante las cosas. Cambiar la cultura será una cuestión de generaciones, pero no tenemos tiempo. Es que el mundo ya va mal, como para que encima seamos uno de los peores países en cuanto a violencia y en cuanto a injusticia. Porque es que el gran problema de Colombia es la injusticia. El gran problema. Por eso ha sido tan satisfactorio tener aquí en este canal a la fiscal de Hierro, Angélica Monsalve, con la quien hablaba hoy precisamente, y yo le decía que para mí la injusticia no es otra cosa que el precio que tenemos que pagar, porque se traduce en un precio cada injusticia. Y el precio siempre son vidas humanas, sufrimiento. Cuando un hombre comete la injusticia de atesorar riquezas increíbles, está asesinando a miles de niños, porque está produciendo una pobreza en millones de personas, porque ninguna riqueza se hace de la nada. Tienen un precio. Detrás de cada fortuna hay mucha sangre, hay muchos muertos. Aunque no los vean, y aunque la gente crea que se merece sus riquezas, si se miran históricamente las cosas, todo tiene un precio. Nadie es riquísimo porque sí. Y cuando la gente es riquísima, es porque hay detrás muchísima gente pobre. Cuando yo veo esas grandes catedrales, esos grandes palacios, esas grandes obras monumentales que se ven en Europa, se pone uno a pensar la cantidad de muertos, de gente en semiesclavitud o esclavitud, en sistemas feudales que durante siglos y siglos hicieron sufrir a millones de personas. Las tuvieron en la pobreza absoluta. Aquí, sí señores, pues eso nos tendría que hacer reflexionar a todos un poquito. Porque si la tendencia del ser humano es a la injusticia, tendríamos que estar todo el tiempo con alerta ante las injusticias, las pequeñas y las grandes, las que vemos en nuestro entorno más inmediato, desde el bullying a un compañero de estudios, desde un maltrato o un machismo o una violencia hacia una mujer de nuestro sitio de trabajo, o simplemente el enriquecimiento rápido y sospechoso de gente que no tiene forma de explicar sus fortunas. De eso tenemos en Bogotá a miles de personas, y en Colombia a varios miles de personas. Los ricos de Colombia, ¿cuántos pueden ser los súper ricos de Colombia? 2.000, 3.000 súper ricos. ¿Y 50 millones qué? 50 millones tienen que sufrir las consecuencias de que hayan querido atesorar la tierra ellos
y sus familias, y por eso ahora nos parece una utopía una reforma agraria. Y hay que hacerla. Por supuesto que hay que hacerla. Ahora, el problema es que entre más tardemos en hacer todas las reformas que hay que hacer en Colombia, pues son más difíciles, mucho más difíciles. En estos días el gobierno está intentando hacer reformas una tras otra, y en todas está negociando, pues porque no tiene las mayorías que necesita, pero principalmente porque no tiene los apoyos que necesita. El gobierno no ha estado muy alerta en sus estrategias de comunicación. No ha sabido sacar a la gente masivamente a la calle con mensajes emocionales. Está cometiendo el error de otros gobiernos de hablar con un idioma institucional. Un idioma a veces lejano a la gente de la calle. Petro el otro día dio un discurso muy bueno en la Nacional y retomó ese lenguaje emocional y estuvo muy bien ahí. Y la gente eso es lo que necesita, cercanía, cercanía. Pero también un poquito de estrategia. Si los mensajes son sencillos, la gente los entiende, si son cercanos, si son repetitivos, si son claros, si se ve el bien común. Pero hay que apelar a esa pedagogía. Mucho más fácil tienen los medios que quieren impedir esas reformas, pues lanzando campañas de miedo. Eso lo analizamos aquí con Manuel Jaimes el otro día en un programa que los invitó a ver si no lo han visto. Pero volviendo a lo de las injusticias, ayer hablaba con Margarita Rosa de Francisco. Sacó la próxima semana, el lunes, creo que es el 3. Sacó la entrevista que le hice por su nuevo libro. Y bueno, hablamos de muchas más cosas acerca de la vida y todo esto, pero una de las cosas que hablábamos ayer es, ella me decía, yo nunca he visto a alguien morirse, ¿no? Yo por razón de mi profesión pues he visto a mucha gente y desde muy joven también he visto matar gente. He visto cientos de personas morirse literalmente. Y las muertes más espantosas son las de los niños que se mueren de hambre o de enfermedades estúpidas como la gastroenteritis, como las bronconeumonías. Eso nos pasa en Colombia por todas partes, en Latinoamérica, en África. Y es cuando más rabia le da a uno porque son muertes producto de unas injusticias terribles. ¿Cómo es posible que se mueran niños de hambre? ¿Cómo es posible que se mueran niños por no tener una atención básica? Unos antibióticos, una hidratación, porque no tengan una alimentación que les permita tener unas defensas. ¿Cómo se puede morir la gente por no tener una atención básica? Son injusticias. Injusticias que vienen ¿de dónde? De que no ha habido un manejo de recursos en nuestras sociedades que permitan esa alimentación, esas vacunas, esa atención médica. Ese agua potable, ese aire respirable, ese espacio vital, esa tierra para cultivar. Todas esas cosas se las han robado al pueblo colombiano en base a violencia, a engaño, a propaganda, desde hace décadas, desde hace siglos, y se la siguen robando. Este tipo de Rappi que sale diciendo que si se aprueba la reforma laboral, entonces devolvemos el país 15 años. 15 años se devolverá a él a cuando no tenía un peso antes de montar su imperio internacional. ¿Qué han hecho para que salgan los de Rappi con uniformes nuevos a protestar en contra de la reforma laboral? ¿Cómo los han untado? ¿Cómo los han convencido? ¿Qué miedo les han metido? Para que esta gente no entienda que esas reformas los van a beneficiar increíblemente. Van a dignificar sus trabajos, los suyos y los de millones de colombianos. Pero ahí está la manipulación, ahí está la propaganda, el mensaje rápido. La entrevista al dueño de Rappi en los medios de comunicación de la derecha.
para que el hombre meta todo su miedo allí, para que lo oigan millones de personas. Y ese mensaje de miedo es espectacular porque el mensaje de miedo llega, cala directamente, es muy potente. Usted solo tiene que gritar fuego para que toda la gente salga corriendo de un estadio y se maten por el camino millones de personas. Cuando usted diga guerra, cuando diga epidemia, meter miedo es la mejor forma de llevar a todo el mundo a una situación de vulnerabilidad, que se pueda manipular la gente. Basta decir con que estamos ante un enemigo que nos puede aniquilar, que nos puede quitar nuestra salud, que nos puede quitar nuestro bienestar, para que inmediatamente la gente reaccione. Pero imagínense lo difícil que es reaccionar ante estímulos más ligeros como la esperanza. Es que queremos vivir en un país mejor y más justo y más democrático. Esa es la esperanza, ese sentimiento para mover a la gente es mucho más débil. Y ahí el gobierno ha cometido un error muy grave de falta de estrategia de comunicación. El discurso de Petro en la Nacional el otro día fue muy bueno, muy emotivo, muy emocional, muy bien, muy cercano. El hombre ahí se crece, pero es que no puede ser solo Petro. Y no puede ser solamente cuando dé un buen discurso. Es que tiene que haber una estrategia muy buena de comunicación para que la gente sencilla entienda cosas que van en su propio beneficio. Y no solamente me refiero a las reformas. Es que si hay aquí algún señor que por casualidad está oyendo esta improvisación, este pensar en voz alta que estoy haciendo aquí, y ese señor está en un grupo criminal, o ese señor está en el ELN o en una disidencia o en alguna BACRIM, ese señor tiene que saber que todo lo que se está haciendo, todo lo que se está intentando hacer en este momento por parte del gobierno colombiano, al menos por parte del presidente y de la gente que le rodea y que realmente es progresista, no los que le ha tocado aguantarse y meter ahí, sino los que de verdad son personas que piensan en el bien común y en el progresismo y no en sus propios negocios. Esta persona que está escuchando esto tiene que saber que nos tenemos que dejar de matar. Que nos tenemos que dejar de matar. Que su falta de oportunidades es la misma que han tenido muchos jóvenes colombianos que están al otro lado con un uniforme de policía o de militar. Y al policía y al militar hay que decirle que del otro lado, del lado de la banda criminal, del lado de la guerrilla, del lado de los paramilitares, hay jóvenes que como él no tuvieron otra opción. Y entre todos tenemos que conseguir la paz. Si seguimos pensando que el otro no es un ser humano por el hecho de estar en la guerrilla o por el hecho de estar en el ejército o por el hecho de estar en una BACRIM y deshumanizamos al otro, nunca va a haber paz. Siempre vamos a querer exterminar a los otros. Y yo creo que el problema de la injusticia nos cobija a todos en Colombia. Por lo menos a toda la gente que no tiene privilegios. A todos. Hay un montón de gente que está sufriendo las consecuencias de una injusticia que lleva siglos. Son millones de personas. Es como una ola gigante que se ha formado a través del tiempo en la que una marejada de personas han terminado ahí en esa orilla. Sin nada, sin educación, sin recursos. Pero ¿saben qué? No les pueden robar el futuro a esas personas. A veces intentan robarle a la gente lo más valioso, que es la vida. Y lo consiguen.
Pero detrás de cada líder asesinado en Colombia surgen decenas. Porque es que este problema no lo pueden parar matando gente. ¿Qué piensan los locos del ELN? ¿Que matando soldados se van a ganar la simpatía del pueblo colombiano? ¿Qué piensan los del Clan del Golfo? ¿O los de las disidencias? ¿Qué disidencias? Si la mayor parte de los que están en las disidencias son jóvenes, nunca han estado en las FARC. Muchos acaban de entrar. ¿Qué piensan los militares que se salieron impunes con los falsos positivos? Que devolviendo la medalla o que escapándose de la JEP o yéndose a vivir a otro país o siguiendo alimentando el discurso de odio de la derecha y cobijándose detrás de él, con eso van a poder vivir en paz. El coronel Eduardo Rojas Bolaños en la última entrevista nos contaba que pueden ser más de 22.000 falsos positivos los que tenemos en Colombia. Y él es un estudioso de eso y es conocedor desde dentro de eso. Esa reforma del ejército, de la policía, es absolutamente necesaria. Las máquinas de matar son unas industrias de la muerte. No tienen sentido. La única bandera que tendríamos que tener los colombianos es una bandera blanca. Deberíamos colgar todos los colombianos una bandera blanca. Con mucho más orgullo que colocar el tricolor. Porque ¿saben qué? La bandera blanca significa la causa común, que es la lucha contra la injusticia. Eso es la paz. Esa lucha contra la injusticia. Eso representa una bandera blanca. Nos vamos a llenar de símbolos patrios, de escudos, de banderas. Fíjense que bien las enarbolan las derechas cuando lo necesitan, ¿no? Ley y orden. Todos esos gobernadores y toda esta gente de derechas que hicieron esa campaña, intento de golpe blando a un gobierno que está luchando precisamente porque haya ley, porque haya orden. No nos van a confundir. Esas campañas miserables, la gente ya no se las cree. Eso es como cuando el fiscal Barbosa ataca a Angélica Monsalve. Lo único que hace es retratarse más en su mezquindad, en su bajeza, en su corrupción. Eso es como cuando la gente ataca la reforma de la salud y están sentados en el Congreso o en el Senado defendiendo los intereses de las EPS. Qué rabia me da ver a gente que no tenga que estar ahí en esas mesas negociando, sentada al lado de Carolina Corcho, del presidente, gente que está intentando que los colombianos tengan salud y ellos intentando salvar sus negocios, proteger a sus capos regionales. Solo piensan en el dinero. ¿Qué daño le hace al país gente como César Gaviria? 50 años jodiendo a Colombia y sigue allí. ¿Qué daño le hace al país todos esos expresidentes? Opinando, diciendo, participando en política, cargando costales de impunidad sobre sus espaldas, pero tienen costaleros para que se los carguen. Los colombianos pagando sus esquemas de seguridad, sus estilos de vida, sus salones llenos de obras de arte, sus fincas. Tener que aguantar a personajes como Andrés Pastrana, todavía, a César Gaviria, Álvaro Uribe. ¿Cuándo se va a renovar la política en Colombia? Si todos estos caciques locales, todos estos expresidentes, todos estos históricos de las maquinarias siguen ahí. Pero no solamente los antiguos, las nuevas generaciones. Ver a gente como Miguel Uribe, que sinceramente yo no sé si se dio con algo en la cabeza o qué, pero ¿cómo se puede ser tan absolutamente cerrado de mente, tan egoísta, tan resentido, porque eso es ser resentido con su propio país? ¿Cómo puede haber gente tan oportunista como
JP Hernández, como Polo Polo, como todos estos advenedizos que llegan a hacer espectáculo y que terminan siendo cabezas de una oposición que en Colombia en este momento está ideológicamente en la irrelevancia absoluta y solamente tienen showmans para mantenerse. ¿Cómo es posible que haya personajes como Fernanda Cabal con micrófonos a su disposición? ¿Cómo es posible que haya personas como Molano intentando ser alcalde de Bogotá? Un tipo que ha bombardeado niños, que ha sido un director del bienestar familiar, con claros casos de corrupción, como esa campaña que inventó de hackeos. En fin, ¿cómo podemos tener a toda esta gente pululando por el país, intentando seguir en sus puestos de privilegio y que no pase nada? En completa y absoluta impunidad. Peñalosa opinando sobre lo que debe ser Bogotá. Un tipo que nos tiene absolutamente en el desastre que es esta ciudad. Un tipo que es un vendedor internacional de autobuses para una compañía internacional. Este señor se dedica a hacer eso y lo ha hecho en otros países. Tengo esta semana invitado a Carlos Carrillo, que nos va a contar esa historia con pelos y señales. Pero esos son los grandes ideólogos, los grandes corruptos, los grandes cacaos, los grandes lobistas de los supermillonarios como los Ríos Velilla. Y ahí están, negociando en las basuras, negociando en el Transmilenio, volteando las tierras, edificando, financiando campañas, poniendo sobre la cresta de la ola personajes como Claudia López, para que nos sigan jodiendo, para que nos sigan mintiendo. Qué vergüenza. Dicen que Bogotá es voto de opinión, ¿no? Pues no, le votamos a Claudia López. Somos más bien una opinión que analiza poco. Pero yo creo que con lo que estamos viviendo deberíamos analizar más. Porque con lo que estamos viviendo en este momento en la ciudad de Bogotá, en cuanto a violencia, caos, etcétera, etcétera, el análisis tiene que ser mucho más profundo. En esas próximas elecciones, en octubre creo que son, se va a elegir el segundo cargo más importante del país. Definitivo. Importantísimo. Antesala a una posible presidencia. Y ahí hay una cantidad de tapados del uribismo, de tapados de las élites. Y toda esa gente tiene mucho dinero para hacer campañas. Posiblemente los candidatos más válidos no tienen dinero. A mí me encantaría ver gente como Carlos Carrillo, por ejemplo, de alcalde de Bogotá. No sé si Gustavo Bolívar se vaya a presentar. Diego Cancino parece que se presenta. Pero ustedes se imaginan a una derecha disfrazada de progresista nuevamente gobernando a Bogotá. Pero imagínense lo que puede pasar en todo Colombia, porque estas elecciones en octubre, en octubre son la antesala. Fíjense, este es un árbol fosilizado espectacular. Estas elecciones en octubre son la antesala de lo que pueden ser las presidenciales, porque todos estos gobernadores y alcaldes son los que luego, a cambio de mermelada, reparten y nombran congresistas y financian campañas, y son importantísimas estas elecciones. En Colombia parece que solo importarán las elecciones presidenciales, pero son importantísimas todas. Así que en este día en el que deberíamos estar todos de luto, porque en Colombia todos los días se debería estar todo de luto, yo los invito a que nos indignemos, que abandonemos la tristeza y que en lugar de estar de luto nos unamos en algo que se llama la lucha contra la injusticia, porque ese es el camino de la paz. Y por eso necesitamos gente que denuncie a los corruptos,
Necesitamos gente valiente que se plante en sus puestos de trabajo. Policías valientes, militares valientes, funcionarios valientes, congresistas valientes. Gente con integridad, que dé el paso adelante, que no se quede callada. Los atila uno por negarse a hacer falsos positivos. Son los parias del ejército. Me rindo ante esas personas. ¡Qué valor! Eso es lo que hay que hacer. Periodistas como Gonzalo Guillén, que deberían tener millones de suscriptores en La Nueva Prensa. No, sus suscriptores están en Semana, detrás de Vicky Dávila. La que humilla una y otra vez a nuestros representantes progresistas que no son capaces de apostar decididamente por los medios alternativos como La Nueva Prensa. Pero bueno, hasta ahí les dejo esa reflexión, esa invitación. Si hay algo que nos une, posiblemente sea el arte, una canción, pero desafortunadamente la única canción que creo que todos hemos escuchado, que todos identificamos, también deberíamos modificarla. Pero nos sirve para unirnos, para reflexionar. Ahí se las dejo, disfrútenla. Cuando llegue a casa se las pongo. Yo voy a seguir paseando por aquí. Hasta luego. Mejor dicho, hasta siempre.